Vamos a dar inicio con esta sesión. Estamos estudiando el libro Doctrinas que Dividen. Estamos en el capítulo 5 y el tema de este estudio es justificación por fe, por sacramentos o ambos. Esta sería la parte 2. Vimos anteriormente que había una pregunta muy importante que se tenía que hacer para toda la humanidad y que todos en algún punto, siendo cristianos o no, nos hemos hecho. Y es, ¿cómo hemos de ser salvos? Esa es una de las preguntas, si no es que acaso la pregunta más importante que todo ser humano se tiene que hacer. ¿Cómo se ha de ser salvo? Pero, por muchísimos años, y hablando específicamente del catolicismo y aún de otras religiones, se cree que una persona puede llegar a ser salva única y exclusivamente por obras. ¿Qué es esto? Fe más algo. Pero ¿qué notamos nosotros en la palabra de Dios? Sí. Pero ¿qué nosotros notamos en la palabra de Dios? Que simplemente no es así. No es fe en Cristo más algo, más obras, sino es únicamente y exclusivamente Cristo. Y hemos estado analizando un poco lo que el catolicismo estuvo enseñando por muchísimos años. Ellos creen, el catolicismo romano cree en el sacramentalismo. Y como lo pueden ver en la diapositiva, es la creencia que los sacramentos, como por ejemplo el bautismo y la cena, la Santa Cena, la Eucaristía, son necesarios para la salvación del hombre. O sea, ellos no ven lo que dice la palabra de Dios de que solamente la Biblia, solamente la fe en Cristo Jesús es suficiente para que una persona pueda ser salvo. No, ellos dicen, sí, hay que tener fe en Cristo Jesús, pero también tenemos que tener los sacramentos para que nosotros podamos alcanzar más y más gracia y así poder ser salvos. Y nos quedamos específicamente viendo los 7 sacramentos en la sesión anterior. Los 7 sacramentos de la religión católica. ¿Por qué hablamos del catolicismo? Porque antes de la Reforma Protestante, recuerden, y siempre se lo voy a repetir, el catolicismo prácticamente era el único cristianismo que estaba, por lo menos en Occidente. Pero después de la Reforma Protestante, después de 1500, ahora sí nos separamos, el catolicismo toma tu rumbo y nace el cristianismo protestante reformado. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque los católicos se siguieron en sus creencias de sus tradiciones. Recuerden, ¿en qué cree católico? Cree en el Papa, en la autoridad del Papa, que ya vimos que a los ojos del católico el Papa no se puede equivocar, las tradiciones y por último tiene la Biblia. Por esa línea se siguieron los católicos. Y los cristianos reformadores protestantes, ¿qué dijeron? Nadie tiene más autoridad en este mundo que la palabra de Dios mismo. Entonces, nosotros solamente nos vamos a regir por la palabra de Dios. Y es lo que hasta el día de hoy hacemos los cristianos. Única y exclusivamente regirnos por la palabra de Dios. Bueno, entre las tradiciones que el católico promulga están los sacramentos. Una vez más se los voy a presentar. Sacramentos. 1, el bautismo, lo pueden ver en la diapositiva. Nos dejen marcar con rojo esto. Encontramos el bautismo como un sacramento, la confirmación, 3, la Eucaristía, 4, penitencia y reconciliación, 5, unción de los enfermos, también llamada extrema unción, o los santos óleos, por lo menos yo he escuchado hablar, que así se le dice antes de morir, cuando un sacerdote viene a la casa de una persona que está a punto de morir y le da los santos óleos. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote le perdona los pecados pasados a ese hombre, pero si se va el sacerdote y este hombre peca o blasfema contra Dios, bueno, de acuerdo al catolicismo, no vale. Y por último, 6, la orden sacerdotal, y por último 7, el matrimonio. Esto, recuerden, yo lo saqué de la revista, del portal de internet de la revista católica llamada Desde la Fe. Ahí saqué estos sacramentos que siguen siendo vigentes para el día de hoy. ¿Cómo ver católico a los sacramentos? Ellos dicen, el hombre por sus propios méritos no se puede salvar. ¿Por qué? Está bien, Cristo murió por nosotros en la cruz, Cristo murió por la humanidad en la cruz, pero
no hace falta algo más para que Dios pueda perdonar al hombre. Buenas obras. Obras que le dé gracia al hombre. Y entre estas buenas obras, el catolicismo ha dicho, yo como representante de Cristo en la tierra, yo digo, eso dice el católico, eso dice el Papa, yo digo que no solamente tiene que hacer buenas obras, sino que tiene que hacer estas buenas obras que la Iglesia Católica dice que son buenas y provechosas para que alcancen más gracia. Es decir, si para entrar al cielo tú necesitas tener 60 puntos de gracia, quizás por tus buenas obras solamente alcances 20 puntos de gracia. Entonces, ¿te hacen falta cuántos? 40 para poder entrar al cielo. Pero dicen los católicos, tus buenas obras son 20 puntos. La sangre de Cristo son 10 puntos. Ya tengo 30. ¿Y cómo junto los otros 30? Bueno, cumple con los sacramentos, órale a los santos y verás que no solamente alcanzas 60 puntos. Ve a misa, verás que no solamente alcanzas los 60 puntos, sino que alcanzarás 80, 70, 90, salvación por obras, salvación por obras. Eso es la parte de la enseñanza del católico romano de acuerdo a sus costumbres. Cada persona debe beneficiarse de mayor cantidad de buenas obras y de los sacramentos. Es decir, si tú tienes de estos 7 sacramentos, si tú solamente cuentas con 3, ¿qué crees? Bueno, si otra persona cuenta con los 7, quiere decir que esa persona está más cerca de Dios que tú, más cerca de alcanzar el cielo que tú, porque tiene más buenas obras manifestadas en los sacramentos católicos. Eso se está refiriendo esto. Entonces, políticamente hablando y también históricamente, el catolicismo romano quería una forma en la cual tener a sus feligreses atados a sus costumbres. ¿Cómo podemos atarlos sin que haya insurrecciones? Porque obviamente, a través de la historia, Martín Lutero no fue el único reformador. A través de todos los años de la Iglesia, aún en la Edad Media, hubieron hombres, igual que Martín Lutero, que dijeron, ¿por qué seguimos tradiciones humanas y no seguimos la palabra de Dios? Obviamente el católico los mató. Obviamente la Santa Inquisición los mató. Obviamente el papado los eliminó. Pero ya habían hombres que se hacían estas preguntas. Entonces el católico dijo, tenemos que tener esta gente más dominada. Y tenemos que tener un control no solamente espiritual, sino también político sobre ellas. Sacramentos. Solamente nuestras buenas obras que la Iglesia Católica dice que son provechosas para sus almas, les pueden garantizar estar un poquito más arriba del cielo. Subir un escalón más para estar en la presencia de Dios. Pero con estos sacramentos, ¿qué logró la Iglesia Católica? Trae 2 grandes inconvenientes. Hay 2 grandes inconvenientes que trae la creencia en los sacramentos. Primer gran inconveniente, y esto lo fui diciendo a través de mis palabras, nadie tiene certeza de su salvación. Es una realidad. Si la salvación es salvación por obras, ¿cuándo estás seguro de que realmente alcanzaste las suficientes obras como para entrar al cielo? Nunca puedes estar seguro. Es una realidad. Si te digo, tú te tienes que ganar tu salvación, ¿cuándo es suficiente? ¿Quién te va a decir, ya está aquí? Dios va a bajar y te va a decir, Sergio, ya deja de esforzarte, ya tienes suficientes méritos para entrar al cielo. No va a ocurrir. Entonces, eso trae una incertidumbre en los corazones de las personas en decir, tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que ser más, tengo que ser más bueno, tengo que cumplir ahora con cada sacramento y más sacramento y más sacramento y ayudar a la viejita y vender todo lo que tengo y ir a misa siempre. ¿Se dan cuenta? Nunca hay paz en su corazón. Están picando piedra. Dios, ¿realmente me amas? ¿Me estás observando? ¿Realmente me quieres? ¿Me vas a echar de tu presencia? Así vive el católico y desgraciadamente así también viven muchos cristianos hoy en día que piensan que la salvación se puede perder. Si tú piensas que la salvación se puede perder, entonces nunca vas a tener un gozo real en Cristo Jesús.
Jamás. Siempre vas a estar picando piedra. ¿Es suficiente Dios? ¿Suficiente Dios? ¿Suficiente Dios? Y entonces viven una vida llena de desdichas. Ese es el primer inconveniente que trae creer en los sacramentos. Nunca sabes cuándo es suficiente. Nunca sabes si te confesaste correctamente. Nunca sabes si tomaste la Eucaristía correctamente. Nunca sabes si la penitencia fue hecha correctamente por ti. Si no estás casado, bueno, entonces no tienes uno de los sacramentos. Estás por debajo de los que sí se casaron. Y si estás casado, obviamente no puedes ser sacerdote, entonces estás debajo de ellos. Incertidumbre total. Otra inconveniencia que trae el creer. Sí, por supuesto, nadie tiene certeza de su salvación. Recuerden que esta es una clase, así que si tienen alguna duda, por favor, pueden interrumpir y preguntarme sin ningún problema. Esta es una clase. Entonces, la primera es, nadie tiene certeza de su salvación. El segundo gran inconveniente es creer que los sacerdotes que imparten los sacramentos, ahí están, tienen poderes divinos. Creer que los sacerdotes que imparten los sacramentos tienen poderes divinos. Y a lo mejor alguna persona de los que aquí fueron católicos dirán, yo nunca creí que el sacerdote haya tenido algún poder divino. Bueno, te voy a decir una cosa. Creer que los sacramentos que imparten los sacerdotes tienen poderes divinos. Lo voy a decir una vez más. Creer que los sacerdotes que imparten los sacramentos tienen poderes divinos. Quizás tú nunca dijiste a los 4 vientos, el sacerdote tiene poder. El sacerdote tiene un poder divino. ¿Pero qué crees? Cuando el sacerdote levantaba la Eucaristía en la Iglesia Católica, ¿no acaso decían, y esto es parte de la creencia católica, que la hostia se transformaba en el cuerpo de Cristo literalmente y que el vino literalmente se transformaba en el cuerpo en la sangre de Cristo? Eso decían y eso siguen diciendo. O sea, literalmente el católico, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus dogmas, están comiendo literalmente la carne de Cristo y literalmente están tomando la sangre de Cristo, por medio del vino. Ahora, de acuerdo con el dogma católico, ¿quiénes son los únicos que pueden transformar la hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo? Exacto. Si tú le dices a un monaguillo, transfórmalo, de acuerdo a sus creencias, él no puede. El que tiene ese poder divino, ¿quién es? El sacerdote. Oiga, mi enfermo se está muriendo, por favor, le voy a pagar. Yo sé que usted cobra 1,500 pesos por ir a dar la extrema unción, pero yo le voy a dar 3,000 pesos, y porque es verdad. Vaya, por favor, sacerdote de tal lugar, vaya con mi enfermito allá a darle los santos óleos. ¿Por qué no le dicen, una vez más, por qué no le dicen a la viejita que se la pasa todo el día orando? Porque de acuerdo a dogma católico, la viejita no puede. Se llama la transubstanciación. Lo vamos a ver eso en la siguiente sesión. Pero, así se llama, eso lo vamos a ver la siguiente sesión. Pero sin salirnos del tema, ¿por qué no le dicen a la viejita? Porque la viejita no puede dar ¿cómo le dije que se llamaba? La extrema unción. No puede darla. No puede. Solamente el sacerdote católico puede hacerlo. Si tú le confiesas tus pecados a alguien, de acuerdo al dogma católico, el único facultado para perdonar pecados e imponerte a ti una penitencia acorde a tu pecado, ¿quién es? El sacerdote, exacto. No el diácono, el sacerdote. Entonces se dan cuenta, inconscientemente el católico está aceptando, de acuerdo a sus dogmas, que el sacerdote tiene poderes divinos. ¿Quién es el único que puede perdonar? Dios. ¿Quién es el único que puede dar sanidad? Dios. ¿Quién es el único que puede cambiar la esencia de las materias? Dios. No un humano. Pastor, ni usted, ni yo. Yo no puedo perdonar pecados. Yo no puedo transformar nada. Yo estoy chaparrito, yo quisiera medir 10 centímetros más, no puedo. Yo, aunque sea 5, ¿no? Ya de perdida 3. Pues no puedo. Exacto, 1. Yo quiero 1. No puedo.
porque no hay poder en mí, yo no soy divino, y ningún ser humano es divino. Nadie es divino. Exacto. Exacto, pero de acuerdo al dogma católico y a las creencias católicas, ellos sí pueden. Ellos sí pueden. Entonces, el creer en los sacramentos, en creer en el dogma católico, es decir, el sacerdote tiene poder. ¿Por qué? Porque también se necesita poder para impartir los sacramentos. No todos, pero bueno, de acuerdo al dogma católico, pero algunos sí. Me viene a la memoria que a la cabeza, entonces por eso no hay cambio en la Iglesia Católica. Por supuesto, no puede haber cambio en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque carece de poder de Dios mismo. ¿Dónde se obtiene el poder de Dios? En la palabra de Dios. Nada más. Si una persona trata de buscar poder de Dios en otro lado, está errado. Solamente por medio de la palabra de Dios se puede hacer que las vidas se cambien. Dijo Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, una vez entendido esto, estos dos puntos, pueden hacer la pregunta, ¿cuál es el camino de salvación en la Iglesia Católica? Para el católico, ¿cuál es el camino de salvación? El católico te responderá lo siguiente, es a través de la Iglesia, pero la Iglesia misma tiene una variedad de requisitos, sacramentos y más obras para dicha salvación. El católico sí te va a decir, claro, no rechazo que la salvación sea por gracia, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero la gracia, de acuerdo al católico, involucra muchos canales donde se requiere que te involucres y que participes. Que tú pongas tu granito de arena o tu costal de arena para esa gracia. De esa manera la búsqueda de la vida eterna se hace algo tedioso, inalcanzable. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer algo constante para el católico, el hacer buenas obras por medio de los sacramentos, alcanzar esas gracias extras. Fíjense, les voy a hablar sobre Martín Lutero, un poco. A él se le reconoce como el instrumento que Dios ocupó en la Reforma Protestante para, como ya les dije, para hacer esta división, ¿no?, entre católico y el cristiano de hoy en día. Lutero, como bien dice la historia, era un practicante católico. Llegó a ser sacerdote. Pero Lutero, cuando era católico, antes de abandonar la fe católica, entendía que había un dilema con el hombre. Él lo entendía. Él entendía que el hombre era pecador y que jamás iba a estar bien en la presencia de Dios, porque Dios era santo y justo. Lutero no solamente era sacerdote, sino que también él estaba estudiando para ser abogado. Entonces Lutero entendía bien la ley y decía, si yo soy culpable, si yo soy malo, si yo soy un criminal, nunca voy a poder estar en buenos términos con este juez. Entonces Lutero, cuando se volvió sacerdote, ¿qué es lo que hacía constantemente para poder estar en paz con este Dios? Bueno, él era católico, seguía los ritos católicos. ¿Cómo? No solamente trataba de llevar una vida la más santa posible, sino que él, de acuerdo con los historiadores, se la pasaba en el confesionario 6 horas al día. 6 horas al día. Recuerden que los sacerdotes católicos solamente pueden perdonar pecados pasados y perdonados que fueron confesados. Si tu pecado no ha sido confesado, él no lo puede perdonar. O si tú te confiesas y pecas, este pecado ya queda impune. Entonces Lutero entendía esto. Y Lutero se esforzaba en hacer buenas obras, se esforzaba en seguir 100% los caminos del catolicismo, se pasaba confesando todo el tiempo sus pecados, un sacerdote, por supuesto, de acuerdo a los nombres católicos. Pero él sabía las siguientes palabras, cito: los pecados perdonados
los pecados a perdonar, debían ser confesados. Para ser confesados debían ser reconocidos y recordados. Si no son reconocidos y recordados, simplemente no pueden ser confesados. Si no son confesados, no pueden ser perdonados. Entonces encontramos a un Martín Lutero en un círculo vicioso, constantemente. Martín Lutero en un principio no veía a Dios con amor. De hecho, él decía, siendo sacerdote católico, ¿cómo yo voy a amar a ese Dios tan duro, tan cruel? Que simplemente me está apuntando con el dedo, estás haciendo mal, vas a ir al infierno. Pobre Martín Lutero, realmente en todo el sentido de la palabra era un pobre desgraciado, era una persona sin gracia, una persona infeliz, muy infeliz. Tratando de calmar su sed, fue al océano del catolicismo, fue al océano de las buenas obras, tratando de calmar su sed por vida eterna. ¿Y qué fue lo único que encontró? Desdicha, porque lejos de que el agua le quitara la sed, ese océano tenía agua salada, le provocaba más dolor y más ansiedad. Eso es lo que espera en el catolicismo. Pero un día, no porque el Espíritu Santo se le apareció, no porque Jesucristo se le manifestó una visión, no. Un día Lutero, estudiando la carta a los romanos, que está en nuestras Biblias, la misma que ustedes tienen, un día él, estudiando esta carta, entendió lo siguiente. Entendió que el hombre pecador, cuando se arrepiente y cree en Cristo, él es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificación significa que Dios legalmente hace justo a los pecadores, aunque sigan siendo imperfectos. Lo mismo que pasó con nosotros. Seguimos pecando, el cristiano sigue pecando, claro. El cristiano, a pesar que tenemos el Espíritu Santo, caemos en pecado, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué cristiano, entre toda la gente de todas las religiones del mundo, podemos estar enfrente de Dios? ¿Por qué solamente a nosotros se nos da ese derecho? Por esto, porque cristiano es el único ser humano justificado. Somos tratados como inocentes a pesar de que somos culpables. ¿Por qué? No por magia, porque alguien ya pagó el precio por nosotros. Porque el castigo que se tenía que dar, que es la muerte, ya se dio a Cristo Jesús. Vayan a Romanos capítulo 4, verso 4 al 5. Se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 4 al 5. Romanos capítulo 4, verso 4 al 5. Romanos capítulo 4, verso 4 al 5. Entonces, dice así la palabra de Dios, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada, ¿por qué? Por justicia. Entonces, Sergio, me está diciendo que para que yo pueda alcanzar esta justicia de Dios, ser justificado ante sus ojos, solamente tengo que creer en Cristo Jesús. Claro, no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer en Cristo Jesús. La justificación, hermanos, es un acto tan pleno que cubre todos los pecados pasados, presentes y futuros del creyente. Todos, a grado de que todo hijo de Dios, todo cristiano, es llamado santo y heredero de nuestro Padre Celestial. Una vez entendido la justificación, el creyente en Cristo ya puede contar con una certeza real de su salvación. ¿Por qué? Porque ya no es por tu obra. Cristo ya te justificó, ya pagó todo por ti. La muerte que tú merecías, Cristo la sufrió en la cruz. No es arrogancia que tú como cristiano digas, me voy a ir al cielo. El católico eso ve como arrogancia. ¿Tú cómo puedes saber si vas a ir al cielo? Si tú no
si tú ni vas a la Eucaristía, si no te veo en la misa, si no haces tal obra, y cualquier religión igual. Piensan que es arrogancia decir que ya vas a ir al cielo. Pero la Biblia dice, si tú has creído en Cristo Jesús, te has arrepentido de tus pecados, se ha depositado la fe en Él, tú puedes gritar los cuantos vientos, soy salvo, voy a ir al cielo, mi Padre es Dios. ¿Ven qué dicha? Mientras que el católico se está preocupando por agradar a Dios, que nunca lo va a hacer, el cristiano está relajado y dice, gracias Señor, porque tú ya hiciste todo por mí. Gracias Señor. Entonces, ¿en qué lugar quedan las buenas obras? Si ningún ser humano se va a salvar por las buenas obras, ¿en qué lugar quedan las buenas obras? ¿Cuál es el lugar que la Biblia les pone a las buenas obras? A la luz de las Escrituras, escuchen bien, a la luz de las Escrituras, las buenas obras nunca poseen el poder para salvar a nadie. Nunca. Pero Dios manda a los cristianos que realicen buenas obras, ¿como qué? Como evidencia de lo que ha ocurrido en su corazón. Tú, cristiano, haces buenas obras para darle gloria a tu Padre y para dar evidencia de que realmente has cambiado. El que es mentiroso ya no miente. El que engañaba a su cónyuge ya no engaña a su cónyuge. El que hacía trampa ya no hace trampa. ¿Por qué? Porque dice, ahora Dios me ha salvado, yo no puedo ofenderlo con mi pecado. Voy a hacer buenas obras para que le glorifiquen. No para que Dios te ame más, sino para obedecerle y glorificarle más. ¿Te das cuenta? Porque tú ya no tienes que hacer nada. Cristo ya lo hizo todo por ti. Solamente cree en Él. Cree en Él. Así damos un salto en la historia. En el año 1546 se celebró el Concilio de Trento, donde la Iglesia Católica le dio respuesta a muchos puntos que Lutero ya había tocado. Y en este concilio la Iglesia Católica llegó a las siguientes conclusiones. Estas son conclusiones de resumen. Vamos a leerlas. Esta fue la forma en la cual la Iglesia Católica le contestó a Lutero de... La Iglesia Católica creía salvación más obras, o sea, salvación más sacramentos. Y Lutero decía salvación solamente por fe. La Iglesia Católica con esto le contesta a Lutero. La Iglesia Católica dijo, todas las obras que un hombre pueda llegar a hacer son debidas a la gracia de Dios. Bueno, ¿se escucha ahí bien? Vamos a ver el punto número 2. Se condenó en este concilio católico la enseñanza de la justificación por fe solamente. ¿Qué damos a entender con esto? Tú, hombre, ¿quieres ser salvo? Tienes que cumplir con los ritos que la Iglesia Católica dice que tienes que seguir. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es representante de Pedro en la tierra. Por lo tanto, si tú en tu habitación crees en Cristo y le confiesas hacer tus pecados, dice el católico, eso no vale. Tiene que ser con uno de nuestros sacerdotes certificados. Por eso el punto número 2. Punto número 3, el Concilio de Trento declaró que aún después de ser justificado, el hombre debe de hacer buenas obras, entre ellas los sacramentos, por supuesto, para mantener su estado de gracia. En pocas palabras, ellos decían la salvación se pierde y la forma en la cual tú puedes retener tu salvación es haciendo las obras de los sacramentos, entre otras, por supuesto. Ellos están diciendo, el católico en este concilio dijo, la salvación es por gracia, echando abajo la escritura, Romanos 4, ya lo leímos. Ellos ignoraron la palabra de Dios y dijeron, esto es lo que importa para los católicos. Punto número 4, la fe en sí sola, escuchen, de acuerdo al católico, la fe en sí sola no es suficiente para salvar a una persona. También se requieren los sacramentos de la iglesia. Echan abajo lo que dice la palabra de Dios, por supuesto. ¿Qué quiere hacer el católico con este concilio? Con este concilio el católico quería echar abajo la doctrina de Lutero, pero lo único que hicieron no es desechar un hombre, es desechar la palabra de Dios, porque Lutero no hablaba por sí mismo en unos aspectos, hablaba
lo que decía la Biblia. Claro, en la siguiente sesión veremos que también Lutero fue imperfecto en algunos asuntos, pero bueno, ese no es el punto es de que, por lo menos en los temas centrales de salvación por fe, justificación, Lutero tenía razón, porque seguía lo que la Biblia decía, y el católico estaba mal, al poner estos puntos en su concilio. Entonces aquí llegamos a la pregunta importante. ¿Cómo es la salvación? ¿Por sacramentos o por fe? ¿Cómo es la salvación? Un teólogo llamado Benjamin Garfield como el gato, del seminario de Princeton, escribió lo siguiente con respecto a esto. Él dijo, cito, la pregunta que plantea el sacerdotalismo es en una palabra. Si es Dios el Señor que nos salva, o es que los hombres actúan en su nombre y se visten con el poder de Dios de tal modo que acudamos a ellos para nuestra salvación. Se lo vuelvo a repetir en otras palabras. ¿Cómo es que Dios dio la salvación? ¿Solamente por medio de sus palabras, por gracia? ¿O Dios le dio la autoridad de salvar a los hombres, como dice el católico? ¿Cómo es? Bueno, Garfield refuta al sacramentalismo con los siguientes argumentos que están en pantalla. 1. Esta doctrina del católico está errada porque separa el alma de toda actividad divina de gracia. Separa el alma de toda actividad divina de gracia. ¿Por cómo, Sergio? Bueno, la Iglesia católica, a ser la intermediaria entre Dios y el hombre, evita que el hombre corra directamente con Dios. Entonces, evita una comunión real entre el hombre y Dios. Porque dice el católico y dice el Papa, primero tienes que pasar por nosotros. Y si no pasas por nosotros, no puedes llegar con el Padre. Entonces, hace una separación del hombre y Dios, haciendo a Dios inalcanzable, pero al sacerdote tan cercano a ti. El segundo argumento que Garfield ocupó para refutar el sacramentalismo es, al interponerse la Iglesia entre el pecador y Dios, la personalidad del Espíritu Santo es disminuida. En vez de creer que el Espíritu Santo actúa conforme a su voluntad, el sacramentalismo, que es creer que los sacramentos son medios de gracia, enfatiza que el Espíritu Santo corresponde a los mandamientos de la Iglesia Católica. Es decir, sabemos que Dios es el único que puede perdonar pecados, ¿cierto? El católico sacerdote se siente con tanto poder que dice, si yo le ordeno al Espíritu Santo que te perdone tus pecados, ¿qué crees? Dios está obligado a obedecerme a mí, simple hombre, para perdonarte tus pecados. Ridículo. Si yo te perdono tus pecados, yo te haré limpio. Yo tengo el poder de decir al Espíritu Santo que te haga limpio. Una vez más, ridículo. Por eso se interpone así la Iglesia Católica. Y punto número 3, la salvación es el otro punto que lo refuta. La salvación ya no está en las manos de Dios, sino en las manos de los hombres. Volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la última autoridad en el círculo católico? El Papa. La salvación está en una persona y en sus seguidores certificados. Ya no, de acuerdo al sacramentalismo, ya no se requiere a Dios. Pero obviamente estas posturas están erradas. Y así llegamos a la última pregunta. Una vez más, ¿qué dice la Biblia con respecto a las obras de los sacramentos para impartir salvación? Recuerden, no importa lo que nosotros creamos, no somos católicos. Importa lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a las obras de los sacramentos para impartir salvación? Acompáñenme a Isaías 64:6. Vean qué es lo que dice la Biblia con respecto a las obras y con respecto a la salvación.
Los sacramentos son obras. ¿Y qué es lo que dice la Biblia con respecto a la salvación? Isaías 64, verso 6. ¿Es Nuevo Testamento? Antiguo, por favor. Antiguo Testamento. Después de Proverbios. Bueno, libros después de Proverbios. Después de Cantares. Isaías. Dice así la palabra de Dios. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Se dan cuenta? Nadie, ninguna de nuestras obras está bien vista por Dios. Una vez más lo leo. Isaías capítulo 64, verso 6, dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Exacto, una vez más. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la obra que haga el ser humano, apodada buenas obras, apodada justicia social, apodada sacramentos, todas las obras del ser humano son como trapos de inmundicia para Dios. O sea, no le sirven. La salvación no es por obras. A Dios no le importan tus obras. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver, Nuevo Testamento, libro de Romanos. Romanos, capítulo 11, verso 6. Está en el Nuevo Testamento, después del libro de Hechos. Romanos, capítulo 11, verso 6. Sería Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Romanos, capítulo 11, verso 6. Romanos, capítulo 11, verso 6. Dice así Romanos capítulo 11, verso 6. Romanos capítulo 11, verso 6 dice lo siguiente: y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obras. Es decir, Dios, se lo voy a traducir, Dios da la salvación única y exclusivamente por gracia. Si el hombre se pudiera ganar su salvación, si el hombre pudiera poner un granito de arena a su salvación, entonces esa salvación ya no es por gracia, como dice Dios, sería por obra. Dios estaría pagando algo en lugar de regalarte algo. Dios no paga nada a nadie. Dios le regala la gracia al pecador. El pecador no merece el favor de Dios. Tú, ni yo, ni nadie merece el favor de Dios. Pero Dios en su misericordia dijo: yo te voy a dar esta gracia si crees en mi Hijo Jesucristo, nada más. Solo creer, cree en Cristo ya. Y obedécele. El creer lleva una obediencia. Por consiguiente. Por eso dice nuestro Señor: por su fruto los conocerás. Si tú dices que crees en Cristo y no hay obras, entonces realmente no creíste en Cristo. Si tú realmente crees en Cristo Jesús, harás buenas obras como manifestación de que has creído en Él. Pero si tú has creído en Él, es por gracia, no porque tú te ganaste su favor. Ningún ser humano se puede ganar el favor de Dios. Ahora, este es el último texto que tocamos. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Unos libros más adelante de Romanos. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Y aquí podemos ver que específicamente Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, en este verso podríamos ver específicamente cómo Dios dice que la salvación es por gracia y no por obras. No por obras, solo por gracia. Entonces, si yo todos los días oro, ¿me voy a salvar? No, porque no es por obras. Si yo todos los días leo la Biblia, ¿me voy a salvar? No, porque no es por obras. Es creer en Cristo Jesús.
y tú vas a empezar a leer la Biblia, vas a empezar a orar, vas a empezar a cambiar, porque Dios ha hecho una obra en ti. Esa es solamente la manifestación de lo que Dios ha hecho en ti. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Pues es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nos pregunten, ¿es por sacramentos o por fe la salvación? ¿La salvación es por obras o por fe? Ustedes pueden decir, es por fe, por gracia, por medio de la fe. A Dios no le importan tus obras, solamente cree en Cristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Y a través de eso, las buenas obras vendrán como evidencia de que tú has creído en Cristo Jesús. Son manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y así terminamos la sesión del día de hoy, hermanos. Dios les bendiga.